todos, espero que estén bien. Hoy vamos a abordar lo que sería la tercera clase dentro del módulo 4, ¿sí? Vamos a estar hablando básicamente del legajo de los empleados, ¿sí? Cómo se conforma, en qué consiste. Y de alguna forma vamos a ir abordando temas que ya los hemos mencionado, pero hoy los vamos a definir más en profundidad, ¿sí? Lo que estamos viendo en material es bastante extenso, entonces, de alguna manera, mi objetivo, tanto en el día de hoy como el martes próximo, que es el último encuentro, es tratar de dejarles a ustedes un pantallazo de lo más importante, ¿sí? Independientemente de que no sé si vamos a llegar a ver todo, eh, obviamente siempre están invitados a leer el material y todo aquello que no podamos abordar por una cuestión de tiempo solamente. Y cualquier duda que pueda surgir al respecto, me lo pueden consultar por privado después, a través de mensajería, no tengo inconveniente. Pero bueno, yo voy a tratar de hacer hincapié en lo más importante, ¿sí? Para que les quede un pantallazo de, por lo menos, de los conceptos más importantes de lo que resta ver de las unidades. Se escucha mal, retumba muchísimo. Ay, a ver, esperen. Bienvenidos a la... Voy a subir a ver, denme un minutito, voy a subir el volumen de mi compu, y si no voy a probar con auriculares. Un segundo. Ahí, si yo hablo ahí, ¿me escuchan mejor o no? O igual. Marisa, te escucha mejor, me parece. Sí, a ver, porque tenía muy bajo el volumen de la compu. Por ahí puede ser eso. Bueno, probamos ahí y si no me avisan, ¿sí? Y pruebo en todo caso con los auriculares, a ver si funciona mejor. Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿Continúo? Cualquier cosa me van diciendo. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, como les decía, la intención es dejarles un pantallazo de todo lo que vamos a abordar o todas las temáticas, ¿sí? Porque la verdad que es bastante amplia estas dos unidades que nos quedan. Bueno, vamos a tratar de hacer hincapié en los conceptos, ¿sí? O en lo que yo considero por ahí un poco más importante. Bien, ¿qué son estos de los legajos de los empleados? ¿Sí? O los legajos de los trabajadores. Es una documentación que obviamente lleva a cabo cada establecimiento o cada empresa, en la que no solo debe constar todo lo que hace a la documentación propia del trabajador, y lo que está relacionado, y no solo está relacionado lo que hace a la tarea que va a realizar ese trabajador o a la prestación de sus servicios, sino que debe estar confeccionada incluso desde antes que ingrese ese trabajador, ¿sí? En lo que sería la etapa de reclutamiento, la etapa de búsqueda, selección y finalmente la contratación de este trabajador, ¿sí? Este legajo, la documentación de lo que hace a la digamos, está conformada por toda la documentación del trabajador desde aún antes del inicio del contrato de trabajo, ¿sí? En lo que hace a la etapa de elección de este trabajador, durante toda la relación laboral, y incluso, digamos, continúa en el caso de finalización, ¿sí? De que se finalice por alguna razón o por alguna causa ese vínculo laboral. Bien, ¿cuáles son los, los conceptos previos o lo que hace a las etapas de selección, ¿sí? Del trabajador? Tengo un empleador que por cualquier razón o cualquier causa necesita incorporar personal, ¿sí? A su empresa, o a su establecimiento, o a su organización, como quieran, que vamos a llamar.
Les digo sea cual sea el motivo, porque puede ser para cubrir una vacante, puede ser porque se tiene una vacante temporal o de una vacante que queda de manera definitiva, puede ser porque alguna otra razón decide expandirse o desee incorporar personal para tareas nuevas. Entonces, cualquier sea la razón, lo conveniente siempre es que el empleado pueda atravesar estas etapas en la búsqueda del personal, ¿sí? ¿Cuáles son esas etapas previas a contratar a un trabajador? Primero, la primera etapa está llamada etapa de reclutamiento. ¿Qué es esto de reclutar? ¿Sí? No es más que la convocatoria hecha por el establecimiento o por la empresa que da a conocer, ¿sí? Al exterior, eh, la necesidad esta de incorporar una nueva persona. Puede ser una vacante, pueden ser más vacantes, ¿sí? Pero es la puesta en conocimiento de, si miren, tengo una vacante, tengo un puesto que cubrir, y salgo a buscar fuera de la empresa, ¿sí? A alguien para poder llevarlo a cabo, ¿no? Para que lo pueda hacer. ¿De qué manera puedo yo reclutar? Mediante anuncios, ¿sí? En diarios, en publicidades, darlo a conocer al mismo personal que tengo trabajando, pero que a ellos en todo caso puedan dar a conocer a la esfera exterior de la empresa, ¿sí? Que estamos buscando a alguien. Digamos, son muchas formas, digamos, de las que yo pueda dar a conocer, ¿sí? Que necesito en realidad alguien para cubrir un determinado lugar. ¿Qué sería lo importante en este sentido? Que yo diera a conocer no solo el puesto de trabajo que pretendo cubrir, ¿sí? Con el trabajador que seleccione, sino que además, imagínense y piensen en los anuncios, cuando vemos un anuncio de un puesto de trabajo, digamos, ¿qué es lo importante? No solo hacer hincapié al lugar de trabajo que voy a cubrir, sino que qué tipo de aptitudes yo necesito que ese trabajador tenga, o qué tipo de conocimientos, o qué tipo de cualidades yo requiero que tenga para poder cubrir ese puesto específico que yo necesito. Mientras yo más específica sea en cuanto a la descripción, ¿sí? No es lo mismo que yo diga se busca personal y que yo diga se busca personal administrativo a cubrir un puesto que a trabajar tanta cantidad de horas en tal establecimiento, ¿sí? Mientras yo más detalles de a conocer del lugar que quiero cubrir, obviamente la búsqueda va a ser mucho más certera en cuanto a eso, digamos, a ese espacio que yo necesito llenar. Bien, la segunda etapa, ¿sí? Una vez que yo ya salí a convocar, ¿sí? Y anuncié esta cuestión de necesito cubrir una vacante, es la selección del personal, ¿sí? En este caso, el establecimiento que debe realizar, convocar a esas personas, ¿sí? Citar a esas personas. El micrófono abierto sin interferencia. Bueno. Si alguien tiene el micrófono abierto, porfa, que los puedan cerrar todos así, no molesten el grupo con los ruidos. Bien, ¿en qué consiste la selección de personal, dijimos entonces? De todas esas personas que se han inscrito, ¿sí? O que han mostrado interés y de alguna manera han aceptado la convocatoria, ¿sí? Yo deberé convocarla ya personalmente para una entrevista y en función de eso saber si cumplen o no cumplen con las expectativas que yo como empleador tengo para cubrir ese puesto de trabajo que necesito cubrir, ¿sí? Eh, Obviamente que en las entrevistas personales siempre uno conoce más del trabajador que de lo que puede presentar en una simple convocatoria. Yo en una simple convocatoria puedo inscribirme y puedo, a lo sumo, si lo solicitan, pedir incorporar algún tipo de antecedente que tenga que ver con el puesto de trabajo que pretendo cubrir. ¿Sí? Si de repente buscan a una persona para un puesto administrativo y yo soy licenciada en administración, podré incorporar esa documentación que avale, ¿sí? Que estoy capacitada y que tengo aptitudes para el puesto que está buscando. Pero en la entrevista personal, el empleador conoce de otras cuestiones que quizás también son... Tal vez, o sea, creo que no pasa nada. Chicos, hay alguien con el micrófono abierto, se escucha. Bien. ¿Por dónde está?
Bien, digo que, en la entrevista personal, o por ahí el empleado se permite conocer de otro tipo de cuestiones. Si esa persona trabaja en otro lugar, si tiene disposición horaria, si tiene hijos, si tiene algún tipo de inconveniente, que a posteriori, digamos, pudiese ser alguna contingencia que el trabajador pudiera tener a la hora de tener que trabajar, ¿sí? Entonces, esa entrevista muchas veces sirve para de toda esa cantidad de candidatos que yo tenía, tratar de disminuir y quedarme con quien en mayor medida cumpla con los requisitos que yo pretendo. ¿Sí? Generalmente lo que suele hacerse es quedarse con 2 o 3 candidatos que podrían ser los titulares y otros que podrían ser adicionales en caso que finalmente esos, por alguna otra razón, no quisieran. ¿Sí? Posteriormente sigue lo que es la evaluación final del personal, ¿sí? Donde yo ya puedo entrevistarlos nuevamente, ya con posibilidad de que sea esa persona quien vaya a cubrir la vacante, y suele hacerse también incluso un análisis más exhaustivo, que puede tener que ver con test o con los propios análisis preocupacionales, que siempre, digamos, es importante que el empleador conozca y tenga una ficha de técnica respecto de la salud de ese empleado, de ese trabajador. Y por otro lado, todo lo que hace suele hacer, bueno, planes de tipo test o todo lo que hace las cuestiones médicas. Y finalmente se produce la incorporación del personal, ¿sí? Que cuando yo ya, en el caso de cubrir una vacante, cubrir una sola vacante, les comunicaré al trabajador que ha sido seleccionado las condiciones en las cuales él va a ingresar a trabajar, cuál sería su primer día, digamos, todo lo que hacen los pormenores ya de ese trabajador como parte de esa organización o como parte de esa empresa, como les comunicaré a quienes no han sido seleccionados, ¿sí? Sea que sea una vacante la que debo cubrir o más de una vacante, ¿sí? La última parte es la donde digamos, de alguna manera se comunica la incorporación y los demás pormenores o las demás cuestiones que hacen al acuerdo propio de la relación laboral, ¿sí? Bien, ahora bien, dentro de lo que es la conformación de el legajo de los empleados, ¿sí? ¿Qué es lo que necesariamente va a tener que estar presente en esa conformación, en esa documentación que yo necesito como legajo del empleado? El formulario de la solicitud de ingreso, ¿sí? La fotocopia de los antecedentes laborales, y en el caso de que el trabajador haya incorporado, esto que yo les decía, si yo tengo antecedentes que me vinculen directamente o no al puesto que pretendo cubrir, títulos certificados, el informe médico, esta especie de ficha técnica que se suele realizar para conocer los pormenores en lo que es la cuestión de salud de ese trabajador que se va a incorporar a la empresa, la copia de la constancia de QUIC que expide el ANSES, y el trámite de clave de alta temprana. Esta es una cuestión que hace a partir del momento en el que ese trabajador que forma parte de esa empresa sea cubierto por la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Que quien va a cumplir la conocida como ART, que lo vamos a ver el mes que viene, es una alta temprana para que esa RT o esa aseguradora pueda de alguna manera cubrir las contingencias de ese trabajador que va a empezar a desarrollarse en un ámbito diferente, así que va a prestar tarea para una empresa. Bien. Ahí va. Bien. Ahí. Todo esto que hace ya al legajo o a la documentación que tiene que estar adjuntada, ¿sí? O incorporada a la empresa, cuando el trabajador fue elegido o fue seleccionado para su puesto de trabajo, ya daría inicio a lo que es el contrato de trabajo, propiamente dicho, este acuerdo de voluntades, ¿sí? Entre ese trabajador que elegí o que seleccioné y el empleador, ¿sí? Bien. Este sería el momento donde se firma el contrato de trabajo. Por esos motivos, dice, es necesario que además de lo que ya mencionamos, se agregue además al legajo, ¿sí? A la documentación, la copia del contrato de trabajo que se hubiese celebrado, firmado por ambas partes, ¿sí? Donde obviamente acuerdan todo lo que hace a las cuestiones básicas de esa relación laboral, jornada laboral, todo lo que hace el tema de los horarios corridos, horarios cortados, la remuneración, de qué manera se hace el pago, si me van a pagar todo en efectivo, me van a pagar una todo lo que pormenores de la relación laboral que establecidas en ese contrato de trabajo. Se va a incorporar además al legajo la copia del documento de identidad de ese trabajador y en todo caso cuál es el domicilio,
El formulario del impuesto a las ganancias, en el caso de que sea un trabajador que deba abonar el impuesto a las ganancias, que no son todos, ¿sí? Y la copia de la declaración de percepción de ingresos de otro trabajo, en el caso de que el trabajador tuviese otras actividades aparte de esta para la cual fue seleccionado y contratado, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los tipos de contrato de trabajo que ese trabajador podría celebrar con el empleador? Esto más o menos lo mencionamos en este pasado, lo vamos a ver un poco más en cuanto al caso de la definición de cada uno, ¿sí? Recuerden que yo les decía que la ley de contrato de trabajo establece, el principio general son los contratos de trabajo por tiempo indeterminado. ¿Cuáles son aquellos que yo sé cuándo inician, pero no sé cuándo culminan, porque en principio terminarían cuando este trabajador esté en condiciones de jubilarse, ¿sí? O cuando, o si sucede alguna causal de extinción de contrato, ¿sí? Que haga que el contrato se culmine. Porque en principio yo no sé cuándo termina. A ese principio general de contrato por tiempo indeterminado tenemos las excepciones, ¿sí? Que son el contrato de a plazo fijo, el contrato de trabajo de temporada, el contrato de trabajo eventual y el contrato de trabajo de grupo o por equipo, ¿sí? Estas son las excepciones. ¿Qué es el contrato de trabajo a plazo fijo? Yo algo más o menos les había adelantado en la clase pasada. Es un contrato que tiene una cierta particularidad y un cierto requisito, ¿sí? En realidad tiene requisitos formales y requisitos sustanciales. Este contrato a plazo fijo es aquel contrato que se celebra por un plazo determinado, ¿sí? Pero por un plazo determinado cierto, con fecha cierta, de manera tal que ese trabajador sabe y conoce que inicia a trabajar tal día y concluye, ¿sí? Su tarea o concluye su vínculo laboral con ese empleador tal fecha, ¿sí? Tengo establecido el plazo. Y cuando le hablo de requisitos que tienen que estar presentes, tienen que ser requisitos formales. Este contrato sí o sí se celebra por escrito, a diferencia de los contratos en general, que podrían ser hasta verbales. Este contrato necesariamente se debe realizar por escrito, porque necesariamente debe constar la fecha en la que va a terminar, ¿sí? Entonces, por eso es la particularidad de que esto se debe hacer por escrito. Y el otro requisito que tiene, o el requisito sustancial, que tiene que tener una causa que justifique por qué este contrato es a plazo fijo. ¿Por qué razón yo, empleador, estoy contratando a este trabajador por 6 meses y no lo estoy contratando por tiempo indeterminado? ¿Sí? No es que arbitrariamente el empleador puede elegir contratar a plazo fijo a sus empleados. No, porque no es el principio general que regula la ley de contrato de trabajo, una excepción. Entonces, como excepción es una posibilidad que tiene el empleador y de contratar a alguien. En estas condiciones, siempre que tenga una causa específica, ¿sí? Y siempre que, obviamente, puede expresar por escrito ese aspecto. Este contrato durará hasta que venza, ¿sí? El plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de 5 años. Una vez que se cumple el plazo, ¿puedo yo, empleador, continuar trabajando? Sí, obviamente que puedo. ¿Sí? Pero ya adquirirá ese nuevo contrato las características de un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las obligaciones que tienen las partes en este tipo de contrato? La obligación de preavisar. ¿Qué es el preaviso? La obligación de comunicar que el contrato se va a extinguir, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿cuál será para qué las partes están obligadas a preavisarse, en todo caso, si en este contrato yo ya sé cuándo se termina? Porque podría suceder que no culmine, ¿sí? En esta época. Supongamos que yo tengo un contrato de fecha cierta, yo estoy contratada por 3 meses para cubrir una licencia de maternidad, por ejemplo, y supongamos que esa madre, en lugar de regresar y reincorporarse a su puesto de trabajo, decide no volver a trabajar. Entonces, tranquilamente, este contrato a plazo fijo podría convertirse en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Que yo me quede trabajando ahí. Entonces, por eso es importante la obligación de preavisar. Tendrá el empleador, en todo caso, la obligación de decirme, che, mirá, esa fecha que dijimos que se va a terminar, ¿sí? Yo, trabajadora, tendré también la obligación de decir, che, sí, mirá, esa fecha que termina, porque yo después voy a trabajar otro lado. Y entonces, en eso consiste la obligación de preavisarse de las partes. Que no es más que ratificar lo que firmaron en el contrato. Es decir, che, tal día termina nuestro vínculo laboral. Bien. El contrato
de trabajo de temporada, ¿sí? ¿En qué consiste este contrato? Este contrato, lo fundamental en realidad, o este contrato gira alrededor de la actividad que desarrolla el empleador, ¿sí? Esa actividad tiene características propias que se desarrolla en determinada época del año, ¿sí? Entonces, ese vínculo que une a trabajador y empleador, ¿sí? Si bien es un vínculo como si se tratara de un contrato por tiempo indeterminado, la particularidad que tiene es que la prestación, ¿sí? Es discontinua. Digo, ese trabajador no puede prestar tarea todos los días del año porque la actividad se desarrolla solamente en determinadas épocas del año, ¿sí? Con posibilidad, y en realidad no es con posibilidad, sino que se desarrolla siempre en determinadas épocas del año. Entonces yo sé como trabajador que la prestación de mi, si bien yo estoy vinculado laboralmente con ese empleador, efectivamente debo prestar tareas de determinadas épocas del año, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, en realidad ahí les estoy con el ejemplo. Puede distinguirse dos tipos de contrato de temporada. El contrato de temporada típico y el contrato de temporada atípico. El contrato de temporada típico pone el que la actividad que yo debo desarrollar solo se da en esa época del año. ¿Sí? Solo funciona, por ejemplo, quienes van a cosechar, a sembrar, ¿sí? Quienes trabajan en relación de dependencia en relación a esas actividades que hacen en la naturaleza propia de la actividad que se desarrolla, no van a poder prestar servicios durante, no van a poder sembrar punta a punta todo el año porque naturalmente se hace en determinadas épocas. ¿Sí? Entonces, es un contrato de temporada típico. ¿Cuáles serían los contratos de temporada atípicos? Son actividades que, a diferencia del anterior, se desarrollan durante todo el año, solo que en determinadas épocas aumenta el caudal. ¿Sí? Entonces, posiblemente ese empleador que desarrolla su actividad durante todo el año, en determinadas épocas tenga que fortalecer o tenga que reforzar sus trabajadores porque la actividad incrementa. ¿Sí? El clásico ejemplo es las heladerías. ¿Sí? Como las heladerías no funcionan solamente en verano, están abiertas durante todo el año, pero seguramente esos empleadores en época de verano deben reforzar el personal. ¿Sí? Son contratos de temporada. ¿De qué manera se inicia? En realidad el vínculo laboral se inicia al principio como en cualquier otro contrato de trabajo, ¿sí? Lo que el empleador tiene es la obligación de, cuando está por iniciarse la temporada que yo necesito que el trabajador preste tarea, lo tengo que notificar con 30 días de anticipación, notificarlo de manera fehaciente, ¿sí? Que fehaciente, que yo sepa que recibió el mensaje. Lo puedo hacer por escrito, lo puedo hacer verbalmente, lo puedo, digamos, pero yo tengo que, empleador, saber que el trabajador está avisado que en 30 días comienza la prestación de tarea, ¿sí? Ese trabajador tiene la obligación de contestar, ¿sí? Si continúa, si va a continuar en esa tarea dentro de los 5 días que recibió esa notificación. Es lo que sucede generalmente, se presenta a trabajar directamente, ¿sí? Pero es importante todas las notificaciones. ¿Qué significa este contrato? Por ahí se puede confundir. Que cuando se termina la temporada, se termina el contrato y después cuando empieza, se hace un nuevo contrato, no. El contrato de trabajo es uno, ¿sí? Cuando yo me puse de acuerdo. Después lo que cambia es esto de que yo le debo avisar como empleador que empieza la temporada y él me tiene que avisar si va a seguir trabajando conmigo o no, ¿sí? Como trabajador, pero el contrato continúa, el contrato es indeterminado. Lo que es discontinuo es la prestación de tarea, ¿sí? Bien. Eh, Vamos al contrato de trabajo eventual. El contrato de trabajo eventual, ¿sí? Es bastante similar al contrato de plazo fijo, solo que la diferencia yo la tengo que justamente en que no sé cuánto tiempo va a durar, ¿sí? Realmente se lo de esta manera porque por ahí se puede llegar a confundir. Este tipo de contrato queda sujeto a la realización de una determinada obra o la prestación de un determinado servicio, ¿sí? O la ejecución de algún acto determinado. Entonces yo como trabajador sé que el contrato va a durar hasta que esa obra se realice. No sé cuánto va a durar. No sé si va a durar un año, no sé si va a durar, no sé, 7 meses. No lo sé. Cuando yo sepa el tiempo, si yo sé el tiempo que va a durar, debe ser un contrato a plazo fijo.
Ahora, cuando no sé el tiempo, pero sí sé que está supeditado a que se realice un determinado servicio, o hasta que se realice una determinada obra, entonces en este caso es un contrato a tiempo eventual, o de trabajo eventual, ¿sí? Porque este trabajador está vinculado hasta que se cumple con ese objetivo concreto para el que fue contratado. Bien, muchas veces suele pasar que determinadas empresas, cuando tienen que cumplir con determinada demanda, por ejemplo, de explotación, necesitan reforzar su personal, supongamos que una fábrica tiene que hacer un pedido una vez al año o 2 veces al año, exporta a China ropa, supongamos, estoy diciendo así como muy grande. Y yo sé que tengo que cumplir con la demanda de X cantidad de pedidos, que yo tengo que exportar. Bueno, yo puedo contratar a empleados hasta que se cumple con esa cantidad de pedidos que necesito para exportar. No sé cuánto tiempo va a durar, ¿sí? Porque si sé el tiempo, los voy a contratar a plazo fijo. Cuando no sé el tiempo, pero sí sé que es para cumplir con esa obra, ejecutar eso que tengo que hacer, entonces ahí los puedo contratar bajo esta modalidad, ¿sí? Cuando se cumple con todos los pedidos que yo debo realizar para poder exportar, esos contratos de esos trabajadores están extintos, ¿sí? O concluyen. Bien, el contrato de trabajo por equipo. Bien. ¿Cuándo hay contrato de trabajo de equipo? Perdón, Marisa, una preguntita. El contrato de trabajo eventual que explicaste recién. Sí. Sí. Si hay que hacer, por ejemplo, en una fábrica de ropa, en determinada temporada, hay que hacer mayor cantidad de prendas, ¿se puede contratar otro grupo de trabajadores? Sí. Ojo ahí cuando me decís de temporada, porque si yo sé que en determinada época del año, debido a la actividad que Pero realizo, va a pasar al otro. se incrementa, ¿sí? Si yo sé que debido a la actividad, la naturaleza de la actividad que yo desarrollo, en determinada temporada del año, y esto pasa todos los años en la misma época, digamos, Sí. yo quiero contratar más gente, probablemente es un contrato de temporada y no un contrato de stock. Estas son Sí. para cuestiones eventuales que yo deba responder. Claro, porque no entiendo la diferencia entre trabajo de temporada y eventual. Bueno, a eso te iba a decir. A ver, los contratos de trabajo de temporada es una cosa cíclica. Yo sé que voy a trabajar para ese empleador, me va a necesitar en marzo, abril y mayo, y después me va a necesitar de nuevo en diciembre, enero. Es un ciclo, es así. Y Sí. no hay ninguna, es la naturaleza propia de la actividad que yo realizo, no es para cubrir nada excepcional. ¿Sí? El contrato eventual sí tiene la característica de que me requieren para algo eventual, ¿sí? Para cumplir con una cuestión determinada. Una vez que se cumple ese resultado concreto, yo ya quedo desvinculada. ¿Sí? El contrato de temporada no, es un contrato que se inicia y yo presto tarea tal mes, y de nuevo tal mes, y al año siguiente tal mes, y tal mes, no quedo desvinculada. ¿Sí? Claro, vos en el contrato de temporada seguís vinculada, aunque en determinada época trabajás más horas, por ejemplo, en Navidad. En determinadas épocas, pero el resto del tiempo es un contrato que se inicia y se termina, puedo terminar por jubilarme porque renuncio, por lo que Y el sea. eventual no. En el eventual a mí me contratan para cumplir con tal objetivo concreto. ¿Sí? Sí. Es una eventualidad. Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Ay, esperen que me pasé el contrato de aquí. El contrato de trabajo por equipo, ¿sí? La misma palabra más o menos me lo dice. Tengo ya no un empleador y un trabajador, sino que tengo un grupo de trabajadores, ¿sí? Un grupo de personas que trabajan. A ver, ¿qué es lo importante de esto? Que ese grupo de trabajadores tienen un coordinador o un representante, ¿sí? O un delegado, que es quien contrata directamente con el empleado. Es decir, ¿hace falta que el empleador se ponga de acuerdo con cada uno de los trabajadores que forma el grupo? No. Todo lo que hace las cuestiones básicas del contrato que se vaya a celebrar, lo celebra y lo acuerda con ese representante, ¿sí? O con ese delegado. ¿Sí? El resto de la cuadrilla o el resto del grupo, como quieran llamarle, de alguna manera responde a ese delegado, ¿sí?
De todas maneras, esos trabajadores trabajan en relación de dependencia no del delegado, ¿sí? Trabajan en relación de dependencia del empleador, pero solo que el empleador, en lugar de congeniar y acordar, si son 10 empleados, con los 10 del grupo, lo hace con el coordinador, ¿sí? O con el representante, o con el capataz, como querramos llamarle, ¿sí? A ese delegado que representa los intereses del resto de los trabajadores. Bien. Obviamente que también es un contexto excepcional, y es importante que en realidad que, si bien el empleador celebra el contrato con el delegado, pero a su vez todos los trabajadores estarían en relación de dependencia, esos trabajadores tienen la característica de ser fungibles. ¿Qué significa ser fungible? Y es feo hablar de fungible como si fuera una cosa. Pero digo, esos trabajadores pueden ser perfectamente intercambiables. Digo, si por alguna razón alguno de esos 10 no puede presentarse porque se enfermó, porque cambió de trabajo, digamos, se cambia por otro, ¿se entiende? Entonces, el trabajo se cumple con que, o el contrato se cumple por parte de los trabajadores, estando las 10 personas, ¿sí? Que ese delegado se comprometió a que iban a trabajar. Después, en cuanto a lo otro, no habría inconveniente porque no es tan directa la relación. Bien, los contratos por tiempo indeterminado, esto ya más o menos hablamos en la clase pasada, ¿sí? ¿Cuáles eran? Dijimos, el principio general es que los contratos son por tiempo indeterminado. Yo no sé cuánto va a durar el contrato de trabajo, salvo que se haya fijado en forma expresa y por escrito, ¿sí? Cuánto va a durar, que son las excepciones que vimos recién, o que las modalidades de la tarea o de la actividad sí lo justifiquen, ¿sí? Salvo estas excepciones, los contratos son siempre por tiempo indeterminado. A ver, la ley lo presume así, ¿sí? Si el empleador quisiera probar que se trataba de un contrato de plazo fijo, y bueno, tendrá que probar el contrato escrito donde le dijo al trabajador que era plazo fijo. Si ese contrato no existe, o si yo no lo puedo probar, para la ley, ese trabajador está por tiempo indeterminado, ¿sí? Eso significa que es el principio general. Bien, espérenme, bien. Antes de esto. Bueno, lo del el periodo de prueba. Bien. ¿Qué era el periodo de prueba? También lo mencionamos en clase pasada. Dijimos, todo contrato por tiempo indeterminado se juzga celebrado a prueba, ¿sí? Durante los primeros 3 meses. ¿Qué significa? ¿Que es un contrato aparte? No, es el mismo contrato que se registra y que durante los 3 primeros meses se juzga celebrado a prueba. De manera tal que cualquiera de las partes, empleador, trabajador, puede rescindir el contrato libremente durante esos 3 meses sin expresión de causa y sin que se deba ningún tipo de indemnización a cambio. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles eran las reglas básicas de este periodo de prueba? Primero, que un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez por periodo de prueba, utilizando el periodo de prueba. Recuerden que les he dicho, si yo contrato a un trabajador, lo tengo 3 meses, y le digo, no vamos a continuar con el trabajo, si lo pretendo volver a contratar de nuevo, no significa que otra vez los primeros 3 meses van a ser de prueba. Se entiende que ese empleador ha renunciado a ese plazo, ya probó, ¿sí? Ya la finalidad del periodo de prueba ya se cumplió, ya sabes cómo trabaja, ya sabes si es apto para este puesto o no, ¿sí? Bien. Por otro lado, el uso abusivo del periodo de prueba. ¿Cuándo sería el uso abusivo del periodo de prueba? Cuando el empleador se dedica a contratar trabajadores por 3 meses y los despide, y vuelve a contratar a otros trabajadores durante 3 meses y los despide, y vuelve a contratar a otros por 3 meses y pasó todo el año contratando trabajadores, ¿sí? Despidiéndolos sin justa causa y sin indemnizarlos. Entonces, eso es un uso abusivo, ¿sí? En caso de que sucediera por parte del empleador, puede ser denunciado y tiene sanciones por ello, ¿no? Bien. El empleador debe registrar al trabajador desde que comienza la relación laboral, no desde que pasan 3 meses, ¿sí? Desde el inicio. Las partes están obligadas al pago de aportes y contribuciones, es decir, como todos los derechos y obligaciones que se tienen, me toco un acreedor, todos los derechos y obligaciones que se tienen, empleador y trabajador, ¿se recuerdan que los vimos en la primera clase? ¿Sí? ¿Los tienen después de los 3 meses de prueba? No, los tienen desde el inicio del contrato, ¿sí?
De misma manera que el trabajador es beneficiario, por ejemplo, en el caso de que tuviese algún accidente o alguna enfermedad, ¿sí? De gozar con todos los beneficios que gozaría un trabajador que trabaja habitualmente en el lugar. No se les prohíbe de nada. Bien. Y es importante que se computa como tiempo de servicio, ¿sí? Esos 3 meses a los fines de seguridad social, es decir, a los fines de determinar cuando yo esté en condiciones o no condiciones de jubilarme, se computan esos 3 meses. ¿Ok? Bien, esto es importante, pero no lo menciono. Dentro de los contratos por tiempo indeterminado, están lo que se llama el contrato a tiempo parcial, ¿sí? ¿Cuál es el contrato a tiempo parcial? El contrato a tiempo parcial es aquel que el trabajador presta tarea o presta sus servicios en un tiempo mucho menor de lo que hace a una jornada normal y habitual de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles podrían, o cómo lo rige la ley específicamente? Dice, deben ser inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad, ¿sí? Lo normal, lo dispuesto por ley también, es que las jornadas normales y habituales de trabajo sean de 8 horas diarias, ¿sí? De 8 o 9 horas, en realidad dependiendo si trabaja sábado o no trabaja sábado. Pero en realidad yo sé que eso sería una jornada normal. Obviamente que después depende de cada una de las actividades, propiamente dicho, lo que los convenios colectivos dispongan en función de esta actividad. Hay actividades que en realidad en lugar de trabajar 8 horas diarias, trabajan 6 horas diarias. Entonces depende de la actividad. Bueno, cualquier trabajador que trabaje menos de las 2/3 partes de lo que hace, ¿sí? A la jornada normal, o que, supongamos, trabaje lunes y miércoles nada más, o trabaje solamente 2 horas por día, ¿sí? Entonces, eso es una jornada a tiempo parcial, ¿sí? Si yo supero las 2/3 partes de la jornada habitual, ¿sí? Supero que sea por poco, no llego a la jornada normal habitual, pero supero las 2/3 partes, lo consideran como trabajar en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Que por lo tanto debe ser redistribuido, ¿sí? Remunerado como si fuese una jornada habitual. Obviamente, los contratos a tiempo parcial se remuneran en proporción a las horas que trabajo. Si yo tengo en cuenta que un trabajador que cumple una jornada habitual de trabajo en esa actividad de 8 horas tiene un salario de 30.000 pesos, el que trabaja a tiempo parcial va a cobrar o va a ser remunerado en proporción a las horas que trabaja. ¿Sí? En proporción. ¿Qué es importante en esto? Que los trabajadores que trabajen a tiempo parcial y que solamente trabajen cierta cantidad de horas o cierta cantidad de días en semana, como puede ser que se organice, no pueden cumplir las horas extras, ¿sí? No pueden realizar horas suplementarias o horas extras, salvo que por alguna emergencia o alguna cuestión de fuerza mayor de la empresa lo tengan que hacer. ¿Por qué? Porque si no estamos habilitando a que el empleador contrate a alguien por tiempo parcial, lo remunere como tiempo parcial, lo registre como tiempo parcial y que después le haga hacer horas extras para que trabaje como el resto de los empleados en una jornada habitual, ¿sí? Entonces, para proteger eso, la ley le dice, bueno, vos contratas a este trabajador. Con este régimen, este trabajador no puede hacer horas extras o horas suplementarias, porque se extendería en el tiempo, ¿no? ¿Se entiende el concepto o por qué, digamos, busca proteger a este tipo de trabajadores? ¿No? Obviamente, que si trabaja mucho más, como que decía recién, será remunerado como un trabajador de tiempo, de jornada normal y habitual de contrato indeterminado, ¿sí? Generalmente los convenios colectivos de trabajo disponen cuánto porcentaje de trabajadores pueden trabajar bajo esta modalidad, ¿sí? Bien, no sé cómo vamos con la hora. Bien, esperen que tengo que leer la parte de la cuenta que estoy empezando de pensar. Ahí vuelvo, ahí vuelvo.
En definición del apunte me voy a ir como a la página 8 como para leerles lo que sigue más o menos, porque lo tienen todos y lo pueden ver desde ahí, ¿sí? No me voy a detener mucho en esto. Habla de qué otro tipo de documentación tiene que contener este legajo del que empezamos a hablar al principio, ¿sí? Certificado de la declaración de aportes y contribuciones de otros trabajos que yo podría tener, en el caso de que sea un trabajador que tenga más de una actividad. Declaración jurada de no percepción de beneficios jubilatorios, copia de la comunicación ANSES, en el caso de corresponder. Declaración jurada de no percepción de subsidio de desempleo. Declaración de beneficios para los seguros de vida obligatorios. Copia de declaración jurada del trabajador y su grupo familiar adheridos al Sistema Nacional del Seguro de Salud. Otras pueden ser notificación del trabajador de las normas que rigen el régimen de asignaciones familiares, formulario de declaración jurada de ANSES del grupo familiar para el cobro de asignaciones familiares o de su existencia, solicitud del cobro de asignaciones familiares cuando ambos cónyuges trabajen, sean beneficiarios de jubilación o pensión de seguro de desempleo, por aquel a quien en función de su monto su percepción le resulte más beneficiosa. Finalmente se debe incorporar toda la documentación relacionada al grupo familiar, tales como certificado de matrimonio, DNI del cónyuge, certificado de nacimiento, documento nacional de identidad de cada hijo menor de 18 años, donde el trabajador posee hijos discapacitados, el certificado de discapacidad. En caso de percibir asignaciones familiares, adjuntar certificados de escolaridad al inicio y finalización del curso escolar. Esto tiene que ver con lo que hablamos en la clase pasada de qué tipo de asignaciones podía tener los trabajadores. Obviamente que si yo pretendo ser beneficiario de una asignación por escolaridad, tendré que probar que tengo hijos en etapa escolar. Si tengo derecho a percibir la asignación por un hijo con discapacidad, tendré que probar que tengo un hijo en esas condiciones, ¿sí? Todo esto incorporado al legajo. Solicitud para el pago de asignación familiar por matrimonio. Si me voy a casar, tendré que probar que me casé o que me estoy por casar para que en todo caso, tener derecho a esta asignación. Solicitud de pago de asignación familiar por nacimiento o adopción. Como punto final de la documentación necesaria para completar el legajo, esta segunda etapa. Constancia de notificación de apertura de cuenta bancaria personal para el pago de haberes. Condición válida para empresas de más de 25 trabajadores. ¿Sí? Todo eso lo tienen ustedes y yo lo paso por así como medio rapidito porque en definitiva no es más que lo que está escrito ahí. Bien. Continuamos con la relación laboral. Dijimos, se deben adjuntar a ese legajo cualquier cambio, cualquier documentación, ¿sí? Que puede de alguna manera avalar todos los cambios que se pueden llegar a producir en la relación laboral por parte del trabajador o del empleador. Todo lo que esté documentado yo lo tengo que incorporar a ese legajo. Dentro de este grupo de notificaciones se destacan también la constancia de entrega de ropa de trabajo, y ustedes tienen un modelo ahí, ¿sí? De cómo puede el empleador dejar constancia de la ropa de trabajo que le ha entregado a ese trabajador en qué fecha. Las comunicaciones de licencias también tienen un modelo que pueden ver de cómo se pueden solicitar las licencias y hacer referencia obviamente al artículo de la ley que yo me esté acogiendo para solicitar la licencia, depende de que sea una licencia por alguna enfermedad, o si es licencia por maternidad, o si es licencia por estudio, o por lo que yo sé que necesito una licencia. Y después está la constancia de solicitud de licencias en realidad solicitudes de los estados de excedencia, ¿sí? Recuerden que la clase pasada hablamos de qué pasa con la mujer trabajadora embarazada. Hablamos por un lado del periodo legal establecido por la ley que le prohíbe a la mujer embarazada trabajar, ¿sí? Que recuerden que podía ser 45 días antes de la fecha probable de parto o 45 días después de la fecha probable de parto, y ahí tenemos los 90 días, o que esa mujer opcionalmente podía decidir acotar el plazo inicial, ¿sí? 30 días, y sumar esos 15 días a los 45 restantes, ¿sí? De esta manera completar sus 90 días de licencia obligatoria. ¿Puede optar la mujer por otra cosa? No. ¿Sí? La única opción son los 30 días antes. Nada más. Después son 90 días que tiene prohibido trabajar. Bien. ¿Qué pasaba con esa mujer embarazada que cuando culminaba esa licencia legal, cuando culminaban esos 90 días, yo les decía, esa mujer se puede presentar directamente a trabajar, ¿sí? En el mismo puesto que tenía, o en otro puesto que puede ser acordado con el empleador, ¿sí? Bien. Puede rescindir del contrato de trabajo, es decir, comunicarle fehacientemente al empleador, mirá, me acabo de ser mamá,
no me interesa volver a trabajar, me quiero quedar con mi hijo, no quiero volver a mi puesto de trabajo. Y aquí la particularidad era que no era como una renuncia, porque le da derecho a la mujer, ¿sí?, que pasó por esta situación, le da derecho a no reincorporarse a su trabajo, comunicarlo, pero no obstante eso, ¿sí?, recibir una compensación por el tiempo de servicio, ¿sí?, independientemente de cómo se calcule. Pero digo, no es una simple renuncia que no me da derecho a ningún tipo de indemnización. Esto no sería una indemnización, pero sí es una compensación por el tiempo de servicio, ¿sí? Y la otra situación era lo de quedar en estado de excedencia, ¿sí? La mujer tiene la opción de acogerse a este beneficio siempre que tenga más de un año de antigüedad en ese establecimiento y siempre que lo comunique 48 horas antes de que se le venza la otra licencia, ¿sí? Yo sé que los 90 días de licencia legal se me vencen el viernes, o 48 horas antes tendré que comunicar, che, me voy a coger, o cuando no así, tendré que comunicarlo fehacientemente, me voy a coger el beneficio de la excedencia, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Es un plazo donde se suspende unilateralmente el contrato, es decir, a voluntad de la mujer embarazada, ese contrato de trabajo queda suspendido, por un plazo que no puede ser inferior a 3 meses ni superior a 6 meses. ¿Qué significa? ¿Me puedo pedir un estado de excedencia por 8 meses? No. ¿Sí? Un plazo que va de 3 a 6 meses. Entonces el contrato queda suspendido, donde el empleador tiene la obligación de mantener el puesto de trabajo a esa trabajadora durante este plazo, pero esa trabajadora no va a cobrar ni asignación familiar, ni salario, ¿sí? Recuerden que en el periodo legal, en los 90 días, esa mujer no está trabajando, pero está cobrando la asignación, ¿sí?, que es igual al monto que le correspondería cobrar si estuviese trabajando, ¿sí?, igual al monto de la remuneración. Solo que en lugar de llamarse remuneración, ¿sí?, como contraprestación a la fuerza de trabajo que yo estoy prestando, se llama asignación, ¿sí?, pero tiene el mismo valor, cambia el concepto en relación a que estoy en una contingencia que estando embarazada o acabo de tener un hijo y no puedo trabajar, ¿sí? Esa es la contingencia que cubre la asignación en este sentido. Bien, ¿qué me pasa en este periodo de excedencia? ¿Sí? De 3 a 6 meses. No percibo remuneración, no percibo asignación y no se compensa como tiempo de servicio, ¿sí? Es de alguna manera la elección de la mujer que tuvo un hijo, de alguna manera darle un plazo como de pensar o de elegir si pretende o no pretende reincorporarse a posteriori, ¿sí? Pero nada más que se queda suspendido el contrato de trabajo. Bien, dentro de esto que era lo importante. ¿Qué pasa si la mujer nada dice? Si se cumplen 90 días, no me presento a trabajar, no digo que me acojo el beneficio de excedencia, ¿sí? No digo nada, se lo entiende como una especie de, como que esta mujer deja de prestar servicios de manera tácita, ¿sí? No lo expone por escrito, no lo comunica, si no se presenta a trabajar, yo estoy entendiendo que está rescindiendo el contrato. Otra vez, es verdad. ¿Qué presupone la ley? ¿Que se está cogiendo el servicio al estado de excedencia? No, porque eso yo lo tengo que comunicar fehacientemente 48 horas antes de que se me vence la licencia. Yo le estoy hablando acá se me cumplió la licencia el viernes. El lunes la mujer tiene que presentar a trabajar y no aparece y no comunica, ¿sí?, y no comunicó que va a buscar el estado de excedencia. Yo tengo que entender que es como una especie de renuncia tácita, o como una especie de no, que va a rescindir el contrato de trabajo de manera tácita. ¿Qué pasa? ¿Le corresponderá la compensación, esta compensación que le corresponde, que le expliqué recién, si comunica que no va a ir más a trabajar? Y sí, hace extensible la ley a que en el caso de que la mujer, tanto como que avisa que no va a volver a trabajar, como que no avisa y no se presente, no se manera tácita, de todas maneras le correspondería esta compensación por el tiempo de servicio, por los servicios, por los años de servicio prestado, ¿sí? Bien. Bueno, ahí termino. Dentro de otras cuestiones que se pueden ir incorporando en legajo, está la copia de solicitud de libre elección de obra social, que tiene el modelo ahí, ¿sí? Y las comunicaciones de los beneficiarios sean justificadas o no.
Las sanciones disciplinarias, y luego cortito. ¿Recuerdan que cuando vimos cuáles eran los derechos que tenía el empleador? Ese empleador tenía derecho a impartir órdenes, a organizar, a controlar que los empleados cumplieran, y que en caso de que los empleados no cumplieran, tenía el poder de sancionar, ¿sí? De aplicar sanciones. Ahora, ¿es un derecho así arbitrario y absolutamente libre que tiene el empleador? Y no, ¿sí? Yo podré aplicar sanciones en caso de que ese trabajador no cumpla con las directivas o que no cumpla con lo que yo pretendo, ¿sí? Pero siempre esas sanciones deben cumplir con determinados requisitos, ¿sí? Para que sean válidas. ¿Cuáles son los requisitos de las sanciones? La contemporaneidad, la transitoriedad, la proporcionalidad y la prohibición de la doble sanción, ¿sí? ¿Qué es la contemporaneidad de la sanción? Yo tengo que tener una relación directa en cuanto al tiempo entre la falta que cometió el trabajador y la sanción que le aplico. Yo no puedo pretender, como empleador, aplicarle hoy una sanción a una falta que cometió el año pasado, ¿sí? Tiene que haber una relación de tiempo, ¿sí? Directa entre la falta que cometió y que yo, empleador, constaté, y la sanción que le voy a aplicar al respecto. La transitoriedad, ¿qué significa que las sanciones deben ser transitorias? Y que no lo puedo tener castigado ni sancionado durante toda la relación laboral, eso tiene un carácter transitorio, se cumple en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? No puedo tenerlo sancionado de manera permanente. La proporcionalidad, y obviamente que tiene que haber proporción, ¿sí? O equidad entre la falta que cometió el trabajador y la sanción que le aplico, ¿sí? No le voy a suspender, o no lo voy a suspender por 2 semanas porque un día llegó tarde, ¿sí? Eso tiene que ver con la proporcionalidad de la sanción siempre, para que no sea abusiva, tiene que ser proporcional a la falta cometida, ¿sí? Y por último, la prohibición de la doble sanción. Yo no puedo pretender sancionar 2 veces, ¿sí? A un trabajador por la misma falta, ¿sí? A cada falta le corresponderá una sanción. Eso significa. Bien, obviamente que todas estas cuestiones o estos requisitos le decía es para evitar el uso abusivo de las sanciones por parte del empleador, ¿sí? Que ese empleador no pueda aplicar sanciones de manera arbitraria o de manera a su libre albedrío. Por lo tanto, también la ley de alguna manera le da la posibilidad, digamos, otro, no requisito, sino que es una cuestión de formalidad, que las sanciones deban ser comunicadas al trabajador por escrito, y que ese trabajador siempre tenga la posibilidad de explicar o de dar, no es la palabra dar una explicación, pero sí que pueda manifestarse respecto de esa sanción. Cuando nosotros decimos que la sanción debe hacerse por escrito, estamos de alguna manera condicionando o condicionando al empleador que exprese la causa por la que sanciona a ese trabajador, ¿sí? No es, está suspendido por tal cosa, no. Si estoy suspendido por tal razón, expresada por escrita, y que yo como trabajador en todo caso pueda dar mi devolución, o lo que sea, digamos, en referencia a la falta que se me atribuye, ¿sí? Obviamente que en el caso de que sean sanciones válidas, que cumplen con sus requisitos y que el trabajador las cumpla, también son cuestiones que deben ser incorporadas al legajo de ese trabajador, ¿sí? Que por ahí pueden o no, dependiendo de qué tipo de falta se trate, pueden influir en posibles ascensos o en posibles reconocimientos que quizás obviamente el trabajador, repito, si la sanción es legítima, puede no tener derecho, digamos, ¿sí? O no participar como el resto de los trabajadores que no funcionan. Bien, y finalmente, otro tipo de documentación que pueden incorporar, que les voy a nombrar nada más, son las libretas sanitarias, ¿sí? Que también pueden estar incorporadas en el legajo personal, que son más que un documento que certifica el estado de salud del trabajador, para evitar, digamos, por un lado, para conocer qué tipo de patologías puede tener el trabajador y si son enfermedades contagiosas, obviamente para evitar su propagación, y que hay ciertos rubros que lo tienen en el apunte que necesariamente deben tener una libreta sanitaria.
Y los registros de accidentes y denuncias que puede haber tenido la ART, eso también puede incorporarse al legajo personal, ¿sí? Si yo he sufrido algún accidente de trabajo, y en virtud de eso tuve tanto tiempo, ¿sí? de curación, por tanto fue tanto tiempo que no me pude presentar a trabajar, y si a raíz de eso tuve algún tipo de invalidez, o tuve algún tipo de disminución en mi capacidad laboral que debe ser indemnizada por la ART, también puede constar en lo que hace esta documentación que debe llevar el empleador de trabajo. ¿Sí? Bien. Eso, chicos, en cuanto a lo más importante, así como de todo lo que tiene el apunte, llegamos más o menos hasta la mitad. La otra mitad espero poder llevarla, desarrollarla toda en la clase que viene. ¿Sí? Pero es un pantallazo general de los conceptos. Tienen por ahí nombradas muchos documentos, muchas cosas, pero a mí me gusta, independientemente de eso, que se queden con los conceptos, ¿sí? De qué son, qué consiste una sanción disciplinaria, las modalidades de los contratos de trabajo, qué es el legajo personal, independientemente de todo lo que lo compone, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Sí? No importa. ¿Alguna duda, algo que les haya quedado? Hoy siento que fuimos a mil. Bueno, cualquier cosita me... Ay, un poquito. Cualquier cosita me escriben. Una alumna que me escribió respecto de unas dudas que tenía del práctico pasado, ¿sí? Del práctico evaluable. En ese sentido, chicos, no se queden con dudas. Si por ahí hicieron la evaluación y pues resulta que no era como ustedes pensaban, no se queden con dudas. Yo por ahí doy por hecho que, porque en realidad veo los chusmeo y veo que les va bastante bien, pero no se queden con dudas en eso. Me mandan un mensaje, me dicen, no entiendo por qué es así, yo pensaba que era así. No importa que es un tema que ya hemos pasado, digo, prefiero volver antes que se queden con la duda ahí dando vueltas, ¿sí? Porque por ahí muchas veces las inquietudes no les surgen ahora, que estamos recién viendo el tema, sino que les surgen después cuando tienen que resolver el práctico, obviamente. Marisa, me quedo una duda en la clase pasada, en las vacaciones, y cuándo empiezan a correr. Hasta 5 años de primer periodo, digamos, pero ¿de cuándo? Tiene que haber trabajado, claro, ustedes no ven lo que yo estoy viendo, la pregunta, ¿no? No lo ven, la pregunta, no. Yo hoy se los voy a contar entonces para saber de qué estoy hablando, porque si no van a estar medio descolgados. Pía me pregunta, que le quedó una duda de la clase pasada respecto de cuándo comienzan a contar las vacaciones, desde cuándo empieza a correr. Hasta 5 años el primer periodo, ¿sí? Pero me pregunta desde cuándo, y esa era una pregunta que estaba en el práctico evaluable que hicieron. Para poder tener derecho a los 5 años, que es la primera regla básica, digamos, el primer periodo, los 5 años no, los 14 días corridos, ¿sí? Debo tener 5 años, pero ¿cuánto? ¿Desde cuándo? Ese trabajador, las vemos en pregunta, no, verán que no manejo mucho esto, termino el martes que viene y todavía no lo manejo. Bien, Pía, ese trabajador debe haber trabajado, dice la ley, por lo menos la mitad de los días hábiles del año, ¿sí? Entonces, por lo menos 6 meses tiene que tener de antigüedad para poder gozar de los 14 días corridos. Si no trabajó la mitad, los digo técnicamente porque la ley habla así, si no trabajó la mitad de los días hábiles del año, le corresponde un día de vacaciones cada 20 trabajados, ¿sí? De esa manera se calcula, ¿sí? No significa que ese trabajador que no cumple con ese plazo mínimo, de la mitad de los días hábiles del año trabajado, se quede sin vacaciones, sino que va a tener unas vacaciones que se calculan de manera proporcional. Hola Mari, tengo una duda, ¿son vacaciones, son hábiles o continuas? ¿Cómo se llega a 6 días si es cada un día cada 6 trabajados? Bueno, acá vamos con esto. Los días son corridos, la ley no habla de días hábiles, habla corrido, o sea que si a mí me enganchó feriado en el medio, sábado, domingo, se cuenta corrido. El cálculo de un día cada 20 trabajados, ¿cómo lo hago? Y si yo sé que trabajó 3 meses, ¿sí? ¿Cuántos días son? 30, 60, 90 días. ¿Cuántos días trabajó ese trabajador? 90 días.
dividido 20, ¿sí? Si yo sé que cada un día trabajado tengo un día de vacaciones, cada 20 trabajados, entonces yo tengo que sacar la cantidad de días que trabajó, primero, dividirlo por 20, y me van a dar la cantidad de días que me corresponden como vacaciones. En el caso del práctico, creo que tenían, me parece que era, no lo recuerdo con precisión, pero me parece que había trabajado septiembre, porque había empezado el 1 de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses. ¿Cuántos son 4 meses? 120 días. Dividido 20, ahí le daba 6. ¿Sí? Quizás me faltó la parte esta de la resolutiva del práctico, ¿sí? Pero se calcula de esa manera. Si yo lo hago luego por regla de tres simples, si yo sé que si trabaja un día, si trabaja 20 días, le corresponde uno de vacaciones, si trabajó tantos días, ¿cuánto de vacaciones le corresponden? ¿Sí? Pero el cálculo es ese. Saber la cantidad de días trabajados dividido 20 y me va a dar los días proporcionales. ¿Sí? Siempre que, recuerden, no cumple la mitad de los días hábiles trabajados. Si los cumple, trabajó 7 meses, ¿sí? Le van a corresponder los 14 días corridos. ¿Quedó claro? Perfecto. Yo sabía que esa era una cuestión que cuando uno lo explica pasa, así como por arriba o lo paso de largo, y después cuando lo tienen que calcular, lo ven en el caso concreto, les podía generar dudas. No hay inconveniente, lo importante es que se las hayan sacado, ¿sí? Y que se quede entendido. Bueno, seguramente la clase que viene me van a hacer consultas de lo que vimos hoy así medio rápido, no hay problema. Yo le paso a Ana ahora el práctico evaluable, pero que ya después les puedo subir a ustedes. Y les repito, no se queden con las dudas. Si después de que lo resuelven me quieren mandar un mensaje porque algo no les cerró, me lo manden ahí, y si no, me esperan el martes que viene y nos sacamos las dudas todos juntos acá. ¿Sí? Por ahí esto de los 20 días está bueno porque veo que a más de uno por ahí no le había quedado muy claro, entonces, ya que está, lo explicamos acá. Bueno, chiquitos, espero que estén bien, que si no tienen nada por ahí dando vuelta, ustedes van a tener más tiempo, nos vemos el martes que viene, que voy a tratar de organizar el contenido que nos queda para que podamos tratar todo, es la idea, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosa me escriben, y bueno, que anden bien, cuídense mucho, ¿sí? Adiós chicos, hasta el martes que viene, nos vemos.